Vamos a hacer una oración. Señor Padre bendito, te damos gracias porque en este día podemos estar aquí, porque vamos a reflexionar sobre tu palabra, Señor. Que lo que se hable aquí sea por obra tuya, Padre, y para bendición de nuestras vidas. Gracias por cada uno de los presentes, Señor, pero mucho más por los ausentes. Tú sabes las causas por las que no están aquí, pero también sabemos que ellos pueden estar delante de ti, aunque no estemos reunidos. Te pedimos que esta palabra sea tuya, Padre, y que tú abras los corazones, las mentes, los oídos y los ojos de los que estamos aquí. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje conocido que es la parábola de los labradores malvados. Yo creo que muchos o casi todos la conocemos. Cuando la leemos, hermano, ¿en qué pensamos inmediatamente? En Jesús. O sea, la leemos y decimos, esta es la historia de Jesús. Bueno, esta parábola habla de, parte de una trilogía. Es decir, son 3 parábolas que Jesús le comparte a las autoridades de la iglesia de esa época, a los principales sacerdotes, a los fariseos, y quisiera decir que se las dedica, porque va contra ellos. La primera de estas parábolas es donde Jesús les dice que hay 2 hijos y los convida a que vayan a trabajar a la viña, y uno le dice, no, yo no voy, y el otro le dice, no, sí voy, pero el hijo se arrepiente y dice, no, mejor sí voy, ¿no? La otra es cuando un rey le hace una fiesta a su hijo, y la temática de las parábolas es la misma, es el reino de Dios que lo compara con el reino terrenal, pero que están modelando los principales sacerdotes y fariseos, lo cual no es correcto a los ojos de Dios. Digamos en palabras más comunes que Jesús les decía indirectas, muy directas, a los fariseos. Les hacía ver que la forma en que estaban llevando la vida espiritual, no solo de ellos, sino de todo el pueblo, estaba mal. Llena de formalismos, de burocracia, de que si no cumples con lo que dice la ley, Dios no te va a recibir. Pero dejaban de lado la parte del arrepentimiento verdadero, que aunque no llevaras cosas materiales, si tú llevabas tu corazón arrepentido, Dios te iba a aceptar. Dejaban de lado la comunión con Dios, que era que cualquiera de ellos o de nosotros podemos orar y Dios nos va a escuchar y nos va a responder. Para los fariseos y los saduceos solo eran apariencias, no había más. Si nos regresamos un poquito en la lectura que acabamos de hacer, en Marcos 11, del versículo 27 al 33, le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces todas estas señales? Y Jesús, muy sabiamente, hermanos, para no entrar en polémica, en controversia, les dijo, bueno, yo les voy a responder esa pregunta si ustedes me contestan otra. ¿El bautizo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Y qué hacen los fariseos? ¿Qué le contestan? No sabemos. Porque ellos decían, si decimos que es del cielo, me van a decir, ¿por qué no lo aceptaste? Si decimos que es de los hombres, el pueblo se va a levantar en contra de nosotros, porque Juan era muy querido por el pueblo. Pero bien, en ese momento, o ya en este momento podemos afirmar que el bautizo de Juan era del cielo y la autoridad de Jesús venía de lo alto. Pero regresemos a nuestro tema. Vamos a deshebrar poco a poco esta parábola. Como vimos la primera parte, el versículo 1 y 2 habla de la viña. Si muchos que todos hemos leído la Biblia, ¿cuándo se habla de la viña en la Biblia? Díganme ejemplos, hermano. La parábola del sembrador. Hermanos, Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la vid verdadera. Si vemos, la viña se menciona en la Biblia como poesía, como metáfora, como símbolo. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. De igual manera podemos recordar donde se hace uso del vino, o el vino es un personaje. ¿Cuándo se acuerdan de eso? Las bodas. Cuando Noé dice, y sembró una viña. O sea, imagínense desde cuándo se está hablando de la viña.
Podríamos dedicar sermones enteros, hermanos, a hablar solo de la vid. Es una planta preciosa. O sea, yo que estuve investigando, dije, no, ahora entiendo por qué el Señor nos compara con la vid. Tiene características y virtudes que como cristianos deberíamos tener. Jesús mismo se compara y nos compara a nosotros con los frutos de la vid. Cuando Jesús cuenta esta parábola, hermanos, no solamente es como las demás que son historias. Esta es una parábola histórica verdadera, porque les estaba explicando lo que iba a pasar con Jesús. Les estaba diciendo, el único hijo que tiene este dueño soy yo, y me van a matar. Por una parte es histórica, pero también es predictiva. Hace referencia a la historia de Israel, que fue un pueblo rebelde, y a todos los que enviaron antes de Jesús, que en esta parábola son los siervos, los maltrataron, los golpearon, los mataron, que era la relación de los profetas. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hacía, hermanos? Cerraba los oídos y decía, esto no es nuestro. Nos cuenta la Biblia que el dueño de la viña no solo les dio el terreno, hermanos, para que pudieran cosechar, sino que ya lo había adaptado para que fuera funcional. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Vamos a leer el versículo. El 1, hermanos, por favor. Si alguien me hace favor. ¿Alguien, hermanos? El versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles sus parábolas. Un hombre plantó una viña, la sopló de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la reunió a unos labradores y se fue a la viña. Gracias, Max. Plantó la viña. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que aró el terreno, hizo los surcos, lo limpió, aró, sembró, la cercó de vallado, así que puso una reja alrededor para evitar que entraran o animales o personas no deseadas. Cavó un lagar. ¿Sí saben qué es un lagar? ¿No? Bueno, aquí tenemos el lagar, espero que se alcance a ver, es el espacio que hacen para aplastar los frutos y que el vino salga por el otro lado. Ese es el lagar. O sea, ya les puso todo para que lo hicieran. Eso quiere decir que estaba pensando en el futuro de sus frutos. O sea, ¿qué va a pasar? No solamente la van a cuidar, tienen que entregarme el producto ya terminado. Edificó una torre. Las torres en esa época eran de esa manera. ¿Para qué servían? ¿Para qué, hermanos? Para vigilar. ¿Para qué más? Para guardar el vino cuando ya lo tuvieran. Para que vivieran ahí los labradores y tuvieran que resguardarse del clima, de los animales. Es decir, que les entregó todo en bandeja de plata. Tenían todas sus necesidades básicas cubiertas. El único precio que podemos inferir, porque no se menciona en la Biblia, es que les dijo, cuando esté la cosecha, me van a dar la parte que me corresponde, que es el fruto ya procesado. Pero no lo hicieron así. Es más, que nos dice la Biblia, planeaban quedarse con el terreno. Cuando dicen, vamos a matar al hijo para quedarnos con la heredad, significa que desde mucho antes ellos ya habían definido que no iban a entregarlo. En esta parábola está muy claro, hermanos, que Jesús quería demostrarnos, uno, que el dueño de la viña, ¿quién es? Dios. Que los labradores eran, ¿quiénes dijimos? Las autoridades de la iglesia de esa época, los fariseos, los saduceos. Los siervos enviados, ¿quiénes dijimos que eran? Los profetas enviados antes de Jesús. ¿Y el hijo del dueño? Jesús. Por eso les decía que Jesús tenía indirectas, muy directas en contra de la iglesia. Si seguimos leyendo, hermanos, tenemos muy claro que cuando Jesús habla del hijo del dueño, está hablando de lo que le sucedería a él y en poco tiempo. Porque si recuerdan la lectura de la Escritura, en capítulos anteriores tenemos la entrada triunfal, donde todo el pueblo lo aclama y le dice, Hosana, bendecido. Pero casi se acercaba el momento de que Jesús fuera crucificado.
En este apartado, hermanos, vamos a resaltar 3 cosas. Primero, Jesús tenía conocimiento de la Escritura, porque en estos versículos menciona a Isaías, una profecía de Isaías, recita de manera textual los versículos del Salmo 118 y también tiene un poco de conocimiento, o mucho conocimiento, de la ley que se regía en ese momento. 2. Jesús resume la historia del pueblo de Israel cuando les dice: les envié profetas y no los recibieron, les envié al Hijo y lo mataron. Él mejor que nadie sabía lo que estaba pasando y seguiría pasando con los profetas que vinieron delante de él y que vendrían después de él. Y 3, Jesús sabía lo que le esperaba. ¿Cómo se llamaba el mensaje? ¿Sí vieron la primera diapositiva? Los labradores malvados, o la espera de Jesús. Porque Jesús sabía y esperaba lo que le iba a pasar. Sabía que iba a ser muerto, y Jesús lo dice en el versículo 8, muy clarito: y tomándole, le mataron. En 4 palabras, hermanos, si reflexionamos en ellas, decimos cómo Jesús era tanto dominaba su carácter, que sabía, porque no nada más le tomaron y le mataron. ¿Qué pasó en medio de esas palabras? Lo torturaron, lo humillaron, lo traicionaron. Lo resumió, pero con esas 4 palabras, desde que lo arrestan en el huerto de Getsemaní hasta que exhala su último suspiro en la cruz, estas 4 palabras encierran toda esa historia. Aquí voy a hacer un paréntesis, hermanos. Cuando a Jesús lo arrestan en el huerto de Getsemaní, hay que tomar en cuenta que estaba desvelado, porque pasó toda la noche orando. Las 6, hermanos, por favor. Estuvo orando toda la noche en el Getsemaní. Tenía un alto nivel de estrés. La Biblia nos dice que sudó sangre, y según los expertos, el sudar sangre no solamente estás estresado, estás lo que le sigue de estresado. Es una reacción química del cuerpo. Podríamos decir que tuvo miedo. Recibió latigazos que lastimaron no solamente la piel, sino el tórax, y fueron tantos latigazos que podrían haber llegado el daño a los pulmones. Muchos de los que se merecían este castigo, hermanos, morían. No sobrevivían, porque los latigazos eran muy fuertes, pero Jesús sobrevivió. Después de eso lo coronaron de espinas, lo humillaron, afectaban su moral con todo lo que le decían de: pues no, que eres el Hijo de Dios, sálvate. O sea, le golpearon la cabeza con una caña, iba deshidratado. Su último alimento, si recordamos, fue en la Santa Cena. Desde ahí hasta el momento en que lo crucificaron, seguramente no había comido. No sé ustedes, hermanos, pero ¿cómo se ponen si no comen o no duermen? Se enojan, gritan. Ya por ahí no estaba viviendo feo. Pero es cierto, hermanos. Iba deshidratado, y en vez de darle agua, le dieron vinagre. Cargó su cruz, que más o menos los expertos dicen que una cruz pesaba 136 kilos. Y caminó más de medio kilómetro antes de que se cayera y le dijeran a otro: cárgala tú. Pero vean todo lo que pasó Jesús. Lo clavaron en una cruz con clavos de 12 centímetros de largo, que eran gruesos porque tenían que atravesar no solo la piel, el hueso, sino la madera para sostenerlo. Y la posición en que lo crucificaron, que todos la hemos visto, hacía imposible que Jesús respirara. No podía respirar porque, aparte, con todas las heridas que llevaba y la sangre que estaba perdiendo, para él era dolor, era ardor en los pulmones cuando respiraba. Probablemente tenía fiebre por todas estas torturas que llevaba. Y al final, como si no hubiera sido suficiente, le atravesaron el costado con una lanza. Por la posición en la que estaba, dicen los expertos, que la lanza no solamente le atravesó el costado, sino que pudo haber llegado al corazón. Por eso Jesús murió. Si se fijan, hermanos, ahí pueden tener como un pequeño resumen de todo lo que vivió Jesús, de todo lo que sufrió Jesús y cómo reaccionó su cuerpo. Jesús sabía todo el grado de sufrimiento que iba a pasar, hermanos, y lo estaba dispuesto a aceptar,
porque aparte Dios lo había hecho hombre. Entonces él sabía que lo iba a sentir cada golpe, y todos de los golpes lo sintió como hombre. El maltrato que iba a sufrir su cuerpo. Sabía lo que le esperaba, hermanos. Y cuando yo estaba leyendo esta parábola para el mensaje de hoy, por un momento pensé en ponerle al mensaje spoilers en la Biblia. ¿Alguien sabe qué es un spoiler? Un adelanto de lo que va a pasar. Y en estos versículos, hermano, nos resume la historia de lo que iba a pasar a Jesús. Nos estaba spoileando su historia, pero lo más impactante de esto es que era el protagonista de la historia y sabía lo que le iba a pasar. Y aún así lo aceptó. Resume la voluntad de Dios para su pueblo y resume la actitud de los dirigentes de la iglesia. Esto es apreciación personal, hermanos, pero yo me imagino que cuando Dios estaba creando el mundo e hizo la historia, porque Él conoce todo lo que va a pasar, todo lo que ha pasado, dijo: este pueblo rebelde no se va a arrepentir y voy a tener que mandar a mi único hijo amado a matarlo, a que lo maltraten, a que lo humillen. Y le dijo: a ver, Jesús, ven. Y dijo: mira, esta es nuestra agenda para los próximos miles de años. Y Jesús se puso a revisarla, y cuando llegó a la parte de la crucifixión, dije que esto era mi imaginación, hermanos, Le dijo: ay, pa, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Y es necesario? Sí, es necesario. Está bien, sea tu voluntad. ¿Quiénes, hermanos, después de saber, si nos dieran un libro con nuestra vida que dice: te van a maltratar, vas a sufrir enfermedad, vas a tener tristeza, dolor, depresión, diría: sea tu voluntad? Jesús tuvo miedo, hermanos, y lo sabemos porque la Biblia dice que estaba turbado, y además pidió que si se podía, se evitara. Pero le dijo: si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Si no es tu voluntad, aquí estoy para aceptarlo. Pero regresemos a la parábola. Los labradores dijimos que no tenían la intención de regresarle el terreno al dueño, ni tampoco querían dar el producto de la viña. Cuando el Señor envía a su hijo, Jesús estaba dispuesto a morir, ya que hicimos esta analogía. Pero sabía que los principales sacerdotes estaban tratando y tramando todo esto para que Jesús muriera. Algo en los principales sacerdotes y fariseos, algo en su corazón les decía que Jesús era diferente, que no era un profeta más, que no era un siervo más. Por eso dudaban de su autoridad y por eso le preguntaban: ¿de dónde tienes tanto poder? Porque sabían que era diferente, porque era el Hijo de Dios. Lo veían como una amenaza, pero no cualquiera, hermanos, porque a cualquiera lo matamos, se desaparece y se acabó. Aquí tenían miedo porque el pueblo podía irse en contra de ellos. ¿Y por qué pensaban que Jesús era peligroso? Porque veían los frutos. Veían los frutos en las personas que le seguían. Veían los frutos en sus discípulos que estaban dispuestos a morir por él. Y los sacerdotes y fariseos perdían terreno, perdían gente que ya no creía en ellos. Vamos a hablar de los frutos, hermanos. Las vides son unas plantas fructíferas que pueden dar o mucho fruto o no pueden dar fruto. Y aunque uno las cuide, las proteja, si la planta dice: el fruto que te voy a dar va a ser amargo, es amargo. Eso depende mucho de la planta, no de los cuidadores. No sé si lo saben, hermanos, pero son unas de las plantas que se pueden reproducir ellas solas. Dentro de la misma rama tienen la parte femenina y la parte masculina y se van reproduciendo. Por eso son tan fructíferas y por eso son tan lucrativas, porque en esa parte hay pues más ganancia. En el caso de los frutos bíblicos, muchos sabemos que la Biblia nos habla sobre lo que significa llevar fruto. Está claro que todo cristiano, verdadero cristiano, trae fruto a la iglesia y es el fruto del Espíritu. Jesús nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué significa, hermanos? Que Dios nos da oportunidades.
No traes fruto, está bien, como a los pámpanos, te voy a podar para que sigas siendo más grueso, sigas fortificándote en la fe y sigas trayendo fruto. Te voy a dar otra oportunidad. Y cuando definitivamente ve que ese pámpano no da fruto, es cuando es cortado, pero antes nos dio oportunidades. Llevar el fruto del Espíritu no es opcional en la vida cristiana. O sea, sí soy cristiano, pero no voy a predicar. Soy cristiano, pero no voy a dar clases. Soy cristiano, pero no quiero participar. Ser cristiano, hermano, es entregarnos todos. Llevar el fruto es el resultado de la obediencia de la palabra de Dios y de las indicaciones del Espíritu Santo. La indiferencia y la desobediencia consciente, porque sabemos lo que nos dice la Biblia y sabemos lo que tenemos que hacer, significa que no somos verdaderos seguidores de Cristo. Y esto significa que no hay comunión con Dios ni con el Padre. Jesús mismo dice que cada pámpano que no da fruto será quitado. Pero hermanos, en vez de desanimarnos y de decir, no, pues yo que no llevo fruto ya mejor no voy a la iglesia. No, hermanos, es decir, ahora Señor, dame las fuerzas, la voluntad y que seas tú el que obre en mí para que lleve fruto. ¿Cómo podemos llevar fruto, hermanos? Bueno, el fruto del Espíritu solo puede manifestarse por el poder del Espíritu. Ningún tipo de esfuerzo propio que no sea primero encomendado a las manos de Dios dará frutos espirituales. Requiere una entrega total de nuestra voluntad para que podamos obedecer las palabras de Jesús en las situaciones de la vida cotidiana. Me levanto, me subo al transporte y veo a una señora que se sube con su bebé. Mejor me hago la dormida. No, hermanos, mejor me levanto y le doy el asiento. No solamente porque como cristianos debemos hacerlo, sino porque nosotros reflejamos a Dios en nuestra vida diaria. Y así, hermanos, con esas prácticas que poco a poco vamos haciendo, ya después se va a volver costumbre. Con la práctica ya no vamos a ser nosotros, sino va a ser Dios el que obre a través de nosotros en cada pequeña cosa que hagamos. Es cuando reina Jesús en nuestro corazón y en nuestra mente, porque lo vemos como es nuestro primer amor. Es así como su voluntad se cumple, su palabra se cumple en nuestra vida y perseveramos en el fruto. Los pámpanos que no dan fruto son podados. Pero si ustedes se acercaran y la planta pudiera hablarnos y le diríamos, oye pámpano, ¿qué sientes cuando eres podado? ¿Qué nos diría? Duele porque te cortan una parte de ti. Pero en nuestro caso, si Dios es el dueño de la vid y nos poda, hermanos, y nos poda en el momento que pasamos por falta de trabajo, por malas finanzas, por mala salud, por malentendidos, por una relación difícil, en ese momento nos está podando para ser mejores y nos va a doler. Pero cuando salgamos y digamos, ahora entiendo por qué era tu voluntad que yo sufriera. El gozo y la satisfacción van de la mano con dar frutos cada vez más perfectos y abundantes. A lo mejor al principio solo damos un fruto. Bueno, voy a cantar en la iglesia. Y después no solamente voy a cantar, voy a dirigir. Pero ya no solamente voy a cantar y dirigir, voy a dar clases. Y después yo voy a organizar la escuela de formación cristiana. Y así hasta que lleguemos a dar muchos más frutos, hermanos. Y también, pues esto es una unión entre el dueño de la vid, el pámpano y todo lo que sea, las circunstancias que se han dado para que sea fructífero. Es por ello, hermanos, que el pámpano puede soportar el dolor de la podada, porque sabe que después de eso va a ser mejor. Así fue como Jesús pudo soportar el dolor de la cruz. Como dice Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Como hemos visto, hermanos, si regresamos a la parábola y también en forma paralela vemos la historia de Jesús, ¿cómo respondió Dios al asesinato de su hijo según la parábola? Es que es muy temprano, ¿verdad, hermanos? Destruyó a los labradores. Destruyó a los labradores y también le entregó la viña a otros, que es como termina esta parábola.
Aquí obviamente no se explica, pero les he comentado que esta es una alegoría entre la historia del pueblo de Israel. ¿Quiénes son los otros, hermanos? ¿Quiénes son los otros, según la historia del pueblo de Israel? Los que creen en Jesucristo. Los que creen en Jesucristo, que no son judíos o hebreos, los gentiles. Si seguimos leyendo la historia del Nuevo Testamento, hermanos, nos aclara esa parte, que lo que no quiso el pueblo de Israel, se lo dio a quien sí lo quería. Y gracias a Dios, hermanos, porque si eso no hubiera pasado, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Si no tuviera ascendencia hebrea o judía. Si no, no estaríamos aquí. En cualquier caso, hermanos, el principio espiritual que podemos aprender aquí es que si Dios te da algo para hacer y no lo haces, se lo va a dar a otro que sí lo haga. Que si no actuamos de forma que en todo lo que hagamos Él sea glorificado, sino que sea nuestro propio beneficio, nos lo va a quitar y se lo va a dar a otros. A partir de aquí, hermanos, el Señor deja la historia de la parábola y entonces recita los versículos del Salmo 118. Si recuerdan, hermanos, cuando en la entrada triunfal le dicen Hosana, Hosana, eso también está en el Salmo 118, en el versículo 26. Cuando es la entrada triunfal, hermanos, todos dicen Hosana, Hosana, en el versículo 26. Cuando Jesús les cuenta esta historia, Jesús se regresa unos versículos a ese salmo y en el versículo 22 les dice: la piedra angular va a ser rechazada por los edificadores. Esta ilustración de la piedra angular, hermanos, no es solamente una ilustración. En esa época, si se alcanza a ver, en la primera figura hay una piedra muy grande en la esquina. ¿Sí la alcanzan a ver? Esa piedra era donde se basaba toda la construcción. Y cuando hacían arcos, en la siguiente figura que está abajo, ¿sí la alcanzan a ver? La piedra que estaba arriba, que hacía el arco, si la quitaban, se caía toda la construcción. Bueno, yo podría pensar cuando investigué esto, que lo que soporta son los cimientos. No, hermanos, es esa piedra. Es esa piedra la que sostiene todo. Si la quitan, pueden quedar las columnas, pero no el arco, que era lo principal que iba a sostener. Por tanto, nos encontramos que el anuncio de que el Mesías iba a ser despreciado y desechado como la piedra es real, pero también iba a ser exaltado por Dios. ¿Saben dónde se unen estas historias de la piedra angular con la historia de Jesús? ¿Alguna idea? Les repito la pregunta. ¿En qué momento esta piedra llegó a ser colocada como la cabeza del ángulo en la historia de Jesús? Gracias, hermana. Exactamente, en la resurrección. En ese momento es cuando la piedra del ángulo es levantada, porque hasta ese momento ninguno de los profetas que Dios había mandado había resucitado. Esa es la base de la piedra del ángulo, cuando Jesús resucita de entre los muertos. Cosa que no hubiera pasado si no lo hubieran crucificado. La reacción de los judíos no se hizo esperar, hermanos, al terminar la parábola. ¿Qué hicieron? ¿Qué dice el versículo 12? Y procuraban prenderle porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Gracias, hermana. ¿Qué decían? ¿Qué les decía, hermanos? Que les aventaba indirectas. Y si dijéramos de manera coloquial, al que le quedó el saco, y a los fariseos les quedaba el saco. Se lo pusieron tan bien que dijeron, vamos a prenderle. Aunque Jesús no había dicho que eran ellos de los que hablaba, y sin embargo se sintieron acusados directamente. Su actitud les delató, porque en cuanto Jesús terminó, se juntaron y dijeron, vamos a tramar cómo matarle, necesitamos matarle porque nos está echando a perder el negocio. Pero si hablamos de los planes de Dios, hermanos, no les quedó el saco. Ellos estaban ahí para cumplir la palabra de Dios,
para cumplir los planes de Dios. Y eso es lo más importante, porque simplemente eran las piezas que Dios iba a usar para seguir su plan. Para terminar, hermanos, dijimos que Jesús esperaba. ¿Qué esperaba? Que los sacerdotes cambiaran. ¿Qué esperaba? Díganme, hermanos, ¿lo pueden decir? ¿Lo pueden decir, hermanos? ¿Qué esperaba? Que su padre se arrepintiera. Ay, la anterior, hermana, por favor. La que sí. Una que dice... ¿Aquí sigue, hermano? Bueno, creo que no lo puso, hermano. Ay, discúlpenme. Pero bueno, Jesús esperaba que los sacerdotes cambiaran y entendieran a través de las parábolas que Él decía que eran ellos, pero que no solamente lo entendieran, sino que se arrepintieran. Lo segundo que esperaba Jesús era que su padre se arrepintiera y que le dijera, no vas a tener que sufrir, no te va a tener que doler, se van a arrepentir, pero no fue así. Lo tercero que Jesús esperaba después de todo esto era sufrir y morir por nuestros pecados sin importar el dolor que esto implicaba. Jesús decidió, porque eso fue, decidió amarnos y morir por nosotros para poder invitarnos a vivir como Él, bajo sus principios y bajo su amor. La siguiente decisión nos toca a nosotros: aceptarlo o rechazar su muerte. Aquí cada quien decide, hermanos. Esta es una aplicación, hermanos. Puse esa imagen porque es la representación. En 2019 se hizo un concurso para ver cuál era el racimo de uvas más grande del mundo. Aquí solamente tienen una muestra, pero ese racimo pesó 10 kilos y 120 gramos. Rompieron un récord mundial que se había establecido en 1984. Imagínense el tamaño del racimo, o sea, 10 kilos. Yo vi una imagen completa y yo creo que es más alto que yo. Bueno, mucho más alta. La que se dio, hermano, por favor. ¿Alguien sabe qué es de eso, hermanos? Un huevo y una uva. Es un huevo de gallina, ¿eh? ¿Se imaginan el tamaño de la uva? Estas uvas se comercializaron en 2020. Fueron unas uvas producidas especialmente para venderse y por lo mínimo cada racimo tenía que pesar 1 kilo. Las uvas tenían que medir por lo menos entre 4 y 5 centímetros de diámetro. Imagínense el tamaño. Y eso solamente para ver si se podían distribuir, porque dependía del tamaño, del color, del sabor, del olor y muchas cosas más. Algunas veces, hermanos, hemos escuchado en predicaciones que cuando estemos en una situación difícil, pensemos, ¿qué haría Jesús? Pero hoy, hermanos, me gustaría invitarlos a llevar eso a un nivel un poquito más alto. Vamos a pensar, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? No Jesús. Ahora, ¿qué haría Dios en esta situación? A lo mejor no me gusta y a lo mejor sé que si hago algo me va a afectar, pero tengo que hacerlo. ¿Qué haría el Señor de la viña? Pero vamos a hacerlo todavía un poquito más alto, hermanos. ¿Qué haría el Señor de la viña si le llevamos frutos, uvas de ese tamaño y racimos de esa inmensidad? ¿Qué creen que nos diría, hermanos, si pensamos en actuar como Él cuando estemos en una situación difícil? Y en vez de entregarle una uva tan pequeña, le entregamos una uva así de grande, que no cabe en la palma de la mano. ¿Qué haría? ¿Nos diría, bien, buen siervo y fiel? ¿O qué nos diría, hermanos? Pónganse de pie, por favor. Muchas gracias, Señor, porque en este momento Tú hablas con nosotros, porque estás presente a través de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que somos parte de Tu vid, que debemos traer fruto, Señor, pero no cualquier fruto, sino el fruto más grande y abundante que podamos traer.
Porque si nos entregamos por completo a ti, si nos entregamos enteros en cuerpo, mente, alma y corazón, tú estarás en nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que no somos perfectos y que en este momento nuestro fruto puede ser poco. Pero también sabemos que si dejamos que tú invadas nuestro corazón con tu amor, podemos traerlo. Gracias, Señor, porque podemos reflexionar en ti, podemos entregarte no solamente este mensaje, sino todas las actividades de nuestro día a día. Podemos abrir los ojos y decir que estás tú, para poder ir y recoger los frutos cada día, cada noche, y traerlos delante de ti. No para los hombres, Señor, porque no debemos presumir, pero sí para ti, porque sabemos que al final tú nos darás el galardón y nos dirás: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Te ofrecemos este mensaje, Señor, y no solamente eso, sino a todos los que estamos aquí presentes. Te damos las gracias porque estás tú aquí y hoy hemos aprendido algo más. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.